Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Bueno, queridos, la Sociedad Bíblica Iberoamericana les da la bienvenida y les agradece la presencia de cada uno de ustedes en esta exposición. Antes que nada, voy a presentar a las coordinadoras. Ellas son Paula de Cirelosa desde Argentina, Irma Valderas desde México y mi persona, Patricia Vivar, también desde Argentina, para servirles en la presentación y coordinación de este evento. En esta oportunidad estaremos presentando cómo nos llegó la Biblia, transmisión, corrupción y restauración del texto sagrado. Contamos con la grata presencia de nuestro expositor Lucas Pálaez Rivera, desde Colombia, a quien agradecemos su valiosa colaboración. Al finalizar esta exposición daremos paso a las preguntas. Sin más, le damos el pase a Lucas para que comience la exposición. Adelante, Lucas. Muy buenas noches, hermanos. Un saludo para todos desde Envigado, Antioquia, Colombia. Gracias a mis hermanas por la ayuda logística y en presentación. Esta presentación tiene como nombre ¿Cómo nos llegó la Biblia? Es importante que nosotros, como creyentes y también como no creyentes, si es el caso de alguien que nos acompaña esta noche, entender cómo fue ese proceso, desde que se escribieron unos libros por separado y finalmente terminaron en nuestras manos en un tomo compilado y organizado que hoy llamamos la Santa Biblia. Eso no es un proceso corto y no es un proceso simple. Entonces vamos a desarrollarlo en diferentes fases. Primeramente quiero hacer una mención con respecto a lo que significa la Biblia como libro sagrado para nosotros como cristianos, y me parece importante recordar las palabras de nuestro querido hermano Carlos Puchán. Y entonces él puso en el prólogo de la tercera edición de la Biblia textual la siguiente frase. Leo para ustedes: no suponga entonces el lector que tiene en sus manos un libro que el hombre hubiera podido escribir de haber querido. Su maravillosa unidad y continuidad y sus predicciones cumplidas evidencian el carácter trascendente y sobrenatural de la obra. Sepa por otra parte que tampoco es un libro que el hombre hubiera querido escribir de haber podido, porque consistentemente habla en su contra y sin acepción de persona, testifica contra él, exhibiendo sus rebeliones, perversiones y fracasos. Hago énfasis en esas palabras que están en negrilla. Si el hombre lo hubiera podido escribir, no lo hubiera querido, hacer. Y si lo hubiera querido hacer, no lo hubiera podido. Esas son particularidades que tiene la Biblia, y es algo que como creyentes lo hemos podido evidenciar. Y en la medida que profundizamos en sus páginas, encontramos eso, el carácter sobrenatural y particular que tiene este libro por encima de cualquier otro. Vamos entonces a adentrarnos lentamente en este proceso de cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Primeramente, es importante definir algunas disciplinas. Son disciplinas de las humanidades, principalmente, que es como la gran rama que engloba el tipo de estudios con respecto a la Biblia, pero aquí voy a citar como las más importantes y las que tienen que ver con este proceso de transmisión de la literatura bíblica desde sus escritos a mano, desde que lo escribieron los autores hasta que llegó a un tomo impreso a sus manos y a las niñas. Entonces empezamos hablando de la filología, que es una disciplina de las humanidades que se encarga de estudiar el desarrollo de una lengua. ¿Y cómo lo hace? A través de los escritos y, por supuesto, desde manuscritos hasta ediciones impresas. Hay una discusión interna ahí de si la filología es una ciencia exacta o es un arte. Unos dicen que sí, que se aspira a poner unas reglas pues para que se pueda definir como una especie de ciencia exacta, pero hay otros que dicen que es imposible darle ese carácter de ciencia exacta a algo que tiene subjetividades a montones y que de todas maneras en muchos casos pone un ejercicio que fuera de reglas, que no hay reglas, es un caso particular para cada cosa. Pongo un ejemplo: hay elecciones a veces sobre traducciones y sobre versos
en literatura clásica y en el caso de nosotros de la lectura bíblica, que se tienen varios manuscritos y todos presentan diferentes. Eso lo vamos a ver en detalle a lo largo de esta charla. Entonces, ¿cómo se elige ahí? Resulta que cada caso de estos es un caso particular, o sea, no hay una regla, ni siquiera un conjunto de reglas que permitan hacer una formulación matemática que sirva para todos los ejemplos. Cada ejemplo es particular y es un estudio particular, entonces eso hace que sea difícil que la filología sea una ciencia exacta. Una subdisciplina de la filología es la bibliología. La bibliología, como lo ilustra la lámina, es un estudio técnico del libro, es estudiar esas condiciones materiales. La bibliología hace un estudio, digámoslo así, externo, de afuera hacia adentro, y se enfoca en contarnos los detalles tanto históricos como aspectos físicos de ese artefacto que llamamos libro. La bibliología se aplica a cualquier libro. Hay gente que porque, bibliología, eso es de la Biblia. No. La bibliología es una disciplina que se le aplica a cualquier libro. Ahora sí nos vamos a enfocar en una de las ramas fuertes de la filología, que es esa disciplina que llamamos crítica textual. La crítica textual es una, valga la redundancia, es una disciplina que hace parte de la filología, que se encarga de la reconstrucción de textos antiguos, tratando de reconstruir en lo posible y según la evidencia y los registros materiales que nos quedan, de reconstruir mediante una serie de técnicas o una serie de operaciones la lectura más cerca del original, en el caso de que no se conserve el original, que en nuestro caso, como estudiantes de la Biblia, ese es un problema que tenemos, que los escritos originales, es decir, los textos de la pluma de Moisés, los textos de la pluma de Pablo, los textos de la pluma de Isaías, no se conservan. Conservamos copias en los idiomas originales. Entonces, recalco esas frases que están en rojo en la presentación. La crítica textual es, en palabras simples, es un conjunto de operaciones y técnicas encaminadas a tratar de reconstruir y restituir lo que se considera que era la forma originaria de un texto. Esta disciplina se usa para todos los libros, tanto en ediciones que comenzaron siendo impresas originalmente, como en libros antiguos que evidentemente comenzaron y se dispersaron a través de copias manuscritas. Es importante, antes de proseguir aquí, dar una información técnica y básica sobre la Biblia que, si bien muchos la conocen, es bueno repetir. Recordemos que el Antiguo Testamento fue originalmente escrito en la lengua hebrea y en la lengua aramea, principalmente en hebreo. El grosso del Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Se estima que el periodo de escritura del Antiguo Testamento fue entre el año 1900 antes de Cristo y el año 400 antes de Cristo. Y en el caso del Nuevo Testamento, fue escrito, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, como le solemos llamar en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, fue escrito originalmente en griego koiné o griego común, en un periodo que va aproximadamente desde el año 40 hasta el año 100 después de Cristo. Estos son pues los periodos en que se escribieron los dos pactos que componen la Biblia. Una verdad fundamental de lo que estamos estudiando, y ya la había dicho, pero lo vuelvo a repetir: no poseemos ninguno de los escritos originales, es decir, lo que escribió Pablo, lo que escribió Isaías, lo que escribió Moisés. A este tipo de escritos los vamos a denominar como los autógrafos, para que tengan claro esta palabra, que la voy a usar varias veces a lo largo de nuestra charla. Una cosa evidente que tenemos que saber: hasta la invención de la imprenta, que data de mediados del siglo XV, es decir, por allá en el año 1450, todas las copias de la Biblia, de los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto, fueron hechas a mano, y lo que se conservan son manuscritos. Estos manuscritos se podían hacer en diferentes materiales y en diferentes formatos. Aquí citamos algunos y en la siguiente lámina vamos a mirarlos con detalle. Aquí presentamos ilustración de algunos y de hecho algunos manuscritos muy famosos. Tenemos aquí en la parte superior el famoso papiro, que recordemos que el papiro se hace a base de una planta. Fue muy importante para conservación de muchos textos antiguos, principalmente los egipcios, pero también tenemos algunos fragmentos muy importantes de los textos bíblicos, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Tenemos, por supuesto, la piedra. La que ilustramos aquí es la famosa piedra Rosetta. Esa piedra fue clave para el trabajo de la lingüística, porque permitió descifrar nada más ni menos que los jeroglíficos egipcios. Recordemos que la piedra Rosetta, valga la redundancia, una piedra escrita en 3 idiomas, lo que permitió que algunos eruditos descifraran los antiguos jeroglíficos egipcios. Tenemos también la ostraca,
¿Qué es la ostraca? La ostraca eran fragmentos de alfarería que se rompía, pero se conservaban las piezas para escribir en ellas. Pongamos un equivalente para que me entiendan, es como los pedacitos de papel que guardamos cortaditos en cuadritos para tomar notitas en la casa. Eso era la ostraca en la antigüedad, o sea, esos pedacitos se guardaban porque eran útiles para hacer notas o para repasar caligrafía. Tenemos también la escritura en madera, hay muchas cosas que se conservan escritas en madera. Aparece también el famoso pergamino, que es un material que a diferencia del papiro es a base de cuero. Y en la parte de abajo tenemos algo, lo que llamamos el códice. El códice no es un material, el códice es un formato. En el caso de la Sagrada Escritura, hay dos formatos claves en el proceso de transmisión del libro: el rollo y el códice. El rollo lo hemos visto pues, en películas, es el famoso, el que se enrolla, por eso se le denomina rollo, y en el siglo primero, entre el siglo primero y el siglo segundo, se va a evolucionar en el formato del libro y se va a empezar a organizar los textos escritos en el formato códice, que va a ser la base del libro moderno. Es importante diferenciar entre un material y un formato, es importante que tengamos esa diferencia clara. También es importante en estas definiciones conceptuales que tengamos claro algunas concepciones doctrinales que compartimos la mayoría de las denominaciones cristianas. Básicamente, obviamente hay más posiciones y la explicación es más larga, pero quiero resumir esta explicación en 3 puntos doctrinales que puede haber diferencias, pero básicamente las compartimos las denominaciones cristianas. Inspiración. ¿Qué creemos sobre la Biblia? Que la Biblia es inspirada por Dios, soplada por Dios, como dice allí en 2 Timoteo 3:16, que fue un acto de la voluntad de Dios que dio a los hombres, pero también tenemos un límite aquí, y es importante recalcar eso. La inspiración recayó exclusivamente sobre los autógrafos, o sea, es decir, los originales de los que veníamos hablando. Esta inspiración no se transmitió automáticamente sobre las copias y menos a las traducciones. Siguiente concepto: inerrancia, que es la doctrina o la enseñanza doctrinal que enseña que el texto de la Sagrada Escritura no contiene errores y está libre de todo error. Con respecto a cualquier tema, la Biblia no tiene errores. Eso es básicamente la enseñanza de la inerrancia. La doctrina que sigue finalmente, la infalibilidad, es la que enseña ya puntualmente que con respecto a asuntos de fe, práctica y doctrina, la Biblia no falla. La diferencia entre inerrancia e infalibilidad es que la inerrancia es que toda información doctrinal que contiene la Sagrada Escritura es veraz. Esa es la diferencia. La infalibilidad se enfoca en más asuntos de práctica moral y de doctrina. Esa es la pequeña diferencia que hay entre los dos conceptos. Entonces, con esta información se nos presentan 3 preguntas muy importantes. La primera que tenemos: ¿cómo podemos saber qué serie de problemas que hemos enunciado? La Biblia es la misma hoy que cuando fue escrita. Surge otra pregunta para tratar de responder la anterior: ¿cómo se transmitió la Biblia hasta nuestros días? ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo se fue pasando de unas copias, de la compilación de unas copias, hasta un tomo impreso con el que usted y yo contamos hoy? Y finalmente, una pregunta trascendental para cualquier persona que se considere creyente en el Señor y por supuesto en la Sagrada Escritura, es: ¿tiene errores la Biblia? Vamos a desarrollar un poco estos 3 dilemas. Comencemos con un ejemplo muy importante. Tenemos allí, en esta cita de Mateo 23:35, cito una versión popular, la Nueva Traducción Viviente, y la leo para ustedes. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Esto afirma ese texto de Mateo 23:35 en casi todas las versiones de la Biblia que usted pueda conocer. Pero miremos un problema que tenemos acá. Ese Zacarías era hijo de ¿quién? Resulta que ese Zacarías, el que mataron, como dice el texto, repito aquí, el que mataron entre el santuario y el altar, donde se ubica temporalmente. Aquí tengo una tabla cronológica. Ubíquese en este periodo, en el Reyes, que vamos a ver los nombres de los reyes de Judá en la parte de abajo. Resulta que hay uno que se llama Joás. Resulta que este caballero Zacarías, el que fue asesinado, sirvió en el sacerdocio durante el reinado de Joás. Aquí tenemos una temporalidad, la que le da esta tabla cronológica, entre el año 835 y el año 796 antes de Cristo. Entonces, durante ese periodo fue que sirvió este caballero llamado Zacarías, que si vamos a la cita de Segunda de Crónicas 24:20, que es donde lo nombran, vamos a encontrar algo particular, que aún no dicen que es hijo de Berequías. Está claramente identificado como el hijo del sumo sacerdote Joiada. Pueden verificarlo en el capítulo 24 del libro
de Segunda de Crónicas. Entonces, ¿quién es el Zacarías hijo de Berequías? Pues resulta que si usted se va al libro del profeta Zacarías, que por aquí está cronológicamente, año 520 al 480 antes de Cristo, vamos a ver cómo se va a llamar. Resulta que este Zacarías, el profeta, el que escribió el libro posexilio de Zacarías, este señor sí es Zacarías hijo de Berequías, pero en ninguna parte de la escritura se nos dice que lo mataron entre el altar o adelante del altar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tenemos una diferencia de siglos. Entonces, aquí le queda la impresión de que la Biblia se equivocó, o hay errores aquí. Entonces, retengan este asunto ahí, que no los voy a dejar con inquietud, pero continuemos por ahora. A la hora de nosotros acercarnos a cualquier versión de la Biblia, vamos a tener que tener en cuenta dos ítems de análisis sobre cualquier versión de la Biblia. O sea, esto no se aplica a las unas y a las otras, no. Cualquier versión de la Biblia tiene que obedecer a estas dos cláusulas que aparecen en la lámina. La primera, la técnica de traducción, es decir, la metodología que se usó para traducir, para poner unas palabras que no están en mi idioma, en mi idioma. ¿Qué metodología usaron los traductores? Y segundo, pero mucho más importante que la primera que anuncié, ¿qué bases textuales se usaron para hacer dicha versión de la escritura? Estas dos columnas de cualquier versión de la Biblia van ligadas, van de la mano y son fundamentales en el estudio de nuestras versiones de la Biblia. ¿Qué son las bases textuales? Es el material en los idiomas originales que se usó para traducir. Una versión medianamente honesta de la Biblia debe informarle al lector qué base textual se usó para sacar la versión de la escritura. En la mayoría de los casos, tristemente, no lo hace. De pronto uno dice que versiones de la Biblia que sacan económicas no hay presupuesto para imprimir una introducción completa. Tienen toda la razón, listo, pero en ediciones de estudio sistemático hay veces que ni siquiera en esas versiones dicen qué bases textuales se usaron. Simplemente colocan una cláusula publicitaria que dice basada en los mejores manuscritos, basada en el texto original, que no dejan de ser cláusulas publicitarias, pero nada más. Entonces, recapitulo. Estos dos ítems los tenemos que tener muy presentes: técnica de traducción y las bases textuales. Ahora sí entramos al gloso de esta charla. Vamos a desglosar cada una de las partes del gráfico que pongo delante de ustedes. En este gráfico se explica cómo fue ese proceso de que se escribieron los autógrafos, es decir, los textos originales, hasta que finalmente llega a nosotros un tomo impreso. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar los autógrafos. ¿Qué pasa cuando se comienzan a escribir esos autógrafos? Después de que se le entregan a alguien, comienza ese periodo de copiado a mano. En el caso de las cartas para el Nuevo Testamento, estas cartas llegaban a una comunidad y comenzaban a copiarlas para entregárselas a otras congregaciones. En el caso de los libros que tienen que ver con asuntos sacerdotales del Antiguo Testamento, fueron los sacerdotes del templo los encargados de guardar, organizar y replicar esos textos. Este proceso es importante recalcar que era a mano, manuscritos. Durante ese proceso de manuscritos hablamos de una primera fase en que simplemente se estaban haciendo copias en el mismo idioma. En el caso del Nuevo Pacto, copias en griego, y en el caso del Antiguo Pacto, copias en hebreo. Con la proliferación y el crecimiento de la fe, digámoslo así, se hizo necesario la aparición de las primeras traducciones. Entonces, a la par, se van a dar dos procesos. Se sigue la copia de manuscritos en los idiomas originales y empieza la copia de las traducciones. Entonces, va a haber un proceso paralelo ahí, que es el copiado de traducciones y el copiado de manuscritos en los idiomas originales de los textos de la Sagrada Escritura. Este periodo va a tener, obviamente, un proceso de tiempo más largo para el Antiguo Pacto que para el Nuevo Pacto, teniendo en cuenta las temporalidades. En el caso del Nuevo Pacto hablamos de una temporalidad de más o menos 1400 años hasta la invención de la imprenta. En el caso del Antiguo Pacto podemos estar hablando de un proceso de 4000, 5000 años. Imagínense lo que significa eso para algunos de los textos más antiguos del Antiguo Pacto, como son el libro de Job y el Pentateuco. Finalmente llegamos a este punto de quiebre de la transmisión textual, que es la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. La imprenta va a marcar un hito en muchos aspectos, tanto positivo como negativo. Positivo, se va a frenar en parte la proliferación de errores que lleva consigo el copiado manuscrito. Algo muy importante que hay que entender del proceso de la transmisión manuscrita. Paralelo al proceso de transmisión manuscrita está el proceso de corrupción manuscrita. Cómo se empiezan a generar errores, a replicar errores, a multiplicarse errores y a transmitir errores. Entonces, esto va a la par. Proceso de transmisión, proceso de corrupción. Una copia que quedó
copió con un error, sea voluntario o involuntario, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de errores a lo largo de toda la evidencia manuscrita, errores que se nota que fueron por cansancio del escriba, que se saltó un renglón, que confundió palabras, que confundió letras, generó, por decir, un manuscrito con un error, pero entonces después, años en el tiempo, comieron ese manuscrito y ahí sacaron otros 3, entonces tras de que copió ese error, seguramente va a crear otros 2 o 3, y así se va yendo este proceso, transmisión, corrupción, hasta que llega la imprenta. Como les decía, con la imprenta se frenaron la proliferación de ese tipo de errores, pero a la imprenta le llegó un problemita. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue o cuáles fueron los manuscritos que se convirtieron en esas primeras ediciones impresas? Eso es un problema muy importante para este ejercicio de la crítica textual y el estudio de la transmisión de la Sagrada Escritura. Cuando llegamos a la imprenta va a replicar 2 tipos de cosas. En un primer momento va a imprimir traducción. Recordemos que cuál fue la famosa impresión que hizo Gutenberg, la Vulgata Latina, que era la versión autorizada para la Iglesia en el siglo XV. La Vulgata Latina es la primera Biblia que se va a imprimir, y más adelantico, cuando avanza pues un poquito el tiempo, van a aparecer la impresión de textos de la Sagrada Escritura en los idiomas originales, es decir, van a aparecer los primeros Nuevos Testamentos impresos en griego y los primeros Antiguos Testamentos impresos en hebreo. Pues aquí se va a dar una partición, digámoslo así, ahí lo ilustro en la gráfica, y recordemos, vuelvo y hago acento en eso, ese problemita que van a generar esos primeros impresos, porque se van a volver muy populares. En el argot, en el lenguaje de la crítica textual, a estas primeras impresiones de cualquier obra se les denomina impresiones princeps, o sea, las primeras impresiones de cualquier obra, y son muy importantes porque marcaron una pauta y una tendencia muy difícil de cuestionar. En el caso de la transmisión de la Sagrada Escritura, estas primeras ediciones o ediciones princeps de estos textos se van a volver una especie de textos casi idolatrados, y se van a volver casi sagrados e incuestionables. En el caso del Nuevo Pacto, la edición princeps más famosa es vamos a verlo más adelante, es el famoso Textus Receptus, que fue editado bajo la lupa de Erasmo de Rotterdam, un trabajo con muchos problemas. Sin embargo, tiene la estrellita de ser el primer Nuevo Testamento en griego impreso, parecido por allá en el año 1516, y en posteriores ediciones. Resulta que de este Nuevo Testamento se van a hacer traducciones tan importantes como la de Lutero en su Nuevo Testamento al alemán, y va a ser, en el caso de la lengua española, va a ser la base textual de lo que con el tiempo se va a conocer como la Reina Valera para el caso del Nuevo Pacto. Pero continuando con la descripción de nuestro gráfico, con el origen de las 2 columnas que vemos en la parte de abajo, las impresiones de los idiomas originales, obviamente basados en manuscritos, y la proliferación también de traducciones impresas. Y así finalmente van a llegar hasta nuestros días. Basados en esas ediciones princeps en los idiomas originales, van a aparecer las traducciones contemporáneas. Hoy contamos con muchas. Estas van a ser las bases textuales de la mayoría, de un 90% de las Biblias que tenemos están basadas en originales impresos en la época de la Reforma. Y en el caso del Nuevo Testamento, el Textus Receptus, es decir, la obra de las nuevas, va a ser casi cuestionada hasta el siglo XVIII. Y también del otro lado de la columna tenemos las revisiones contemporáneas. Explico brevemente la diferencia entre una traducción y una revisión. Tomo el ejemplo clásico, la Reina Valera. Suelo preguntarle a mis oyentes cuándo se hizo el trabajo de traducción de la Reina Valera. Entonces, algunos muy acelerados me dicen, en 1960. Eso es un error. En 1960 se hizo una de las revisiones más importantes del siglo XX. En el siglo XX se hicieron 3 revisiones de la Reina Valera muy importantes: 1909, 1960 y 1995. Fueron las oficiales de las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero hubo más revisiones no tan oficiales, pero legalmente el trabajo de traducción de la que hoy denominamos la Reina Valera fue el trabajo que hizo Casiodoro de Reina entre los años aproximados, entre 1560 y 1569, que es cuando aparece impresa la famosa Biblia de Lutero. Después de ver este cuadro, vamos a mirar algunas cosas. La gráfica que a continuación les pongo es una explicación breve de las bases textuales
de las que disponemos hoy en día para la reconstrucción del viejo pacto. Tenemos en la parte superior algo que le llamamos el URTES, que es ya la edición compilada o prototipo, que no existe, es algo que intenta reconstruir la crítica textual, o sea, no tenemos ese URTES, no es un artefacto que está en un museo, no, es algo a lo que se pretende llegar. ¿Y de qué sí disponemos? En la segunda línea aparecen 4 elementos. Resulta que estos 4 elementos iban a ser cuerpos de manuscritos que sí tenemos. Cada ítem de eso es un cuerpo de manuscritos, no uno solo, para que no vaya a haber un malentendido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la Septuaginta, tenemos el texto rabínico, o como se le conoce, el texto masorético, tenemos el Pentateuco samaritano y tenemos, por supuesto, los manuscritos del desierto de Judea, o comúnmente llamados los manuscritos de Qumran o los manuscritos del Mar Muerto. Resulta que estos, como les decía, tenemos cuerpos de manuscritos, no es uno solo. Por decir de la Septuaginta tenemos muchos manuscritos, diferentes versiones de Septuaginta, que es lo que va a ilustrar lo que la línea que sigue abajo del ítem de la Septuaginta. Resulta que va a tener versiones la misma Septuaginta. En ese proceso de transmisión se van a generar, digámoslo así, varias Septuagintas. Entonces tenemos la Septuaginta de Aquila, la Septuaginta de Teodosión, la Septuaginta de Símaco, y un trabajo compilatorio de las versiones de la Septuaginta es el que hizo Orígenes de Alejandría en el siglo III, que conocemos como la Biblia Hexaplar. Se le llama Biblia Hexaplar porque este hombre es un trabajo de ubicar varios textos de la escritura disponibles en su época. Pues imagínense, en siglo III, él se da punta, vela y pluma, y este hombre es un trabajo apoteósico de reunir 6 textos, entre ellos reunió los 3 textos disponibles de la Septuaginta de estos 3 señores que aparecen antes, reunió un texto hebreo y no recuerdo, pueden consultarlo. Y también resulta que de esa Septuaginta van a hacer uso los que comenzaron a traducir la Biblia al latín por allá entre el siglo III y IV, cuando el Evangelio se extendió por la parte occidental del Imperio Romano. Recordemos que la lengua más hablada del lado occidental del Imperio Romano era el latín, era la lengua popular en esta época. Entonces se hizo necesario para las nuevas comunidades cristianas traducir la Sagrada Escritura al latín. Ahora pasamos a la siguiente columna, donde vamos a hablar del texto rabínico. Es importante conocer brevemente qué significa el texto rabínico o texto masorético, porque va a ser el que finalmente se va a convertir en la base textual del 100% de las versiones del Antiguo Pacto en español y en todas las lenguas. Este fue el que se volvió como la vaca sagrada del texto hebreo, incuestionable también hasta estudios recientes. Entonces vamos a tener varios procesos de cómo se empieza a organizar ese texto rabínico. Resulta que el hebreo antiguo tiene una particularidad, no tiene vocales. Entonces recordemos que en el año 70 la ciudad de Jerusalén va a ser tomada y arrasada por los romanos, incluyendo el templo, se va a arrasar el templo. Entonces los judíos van a comenzar a reorganizar el judaísmo y se van a reunir para organizar lo que tiene que ver con respecto a sus escrituras, a las escrituras que son sagradas para los judíos. Va a haber un evento muy importante en el año 100, del cual tristemente no hay tanta información como quisiéramos, que es el Concilio de Yamni, que es donde se organiza el judaísmo en torno al fariseísmo, y allí se eligen 2 cosas. Se eligen cuáles son los libros que van a conformar el canon judío de las escrituras, que para ellos es la famosa Tanakh. Tanakh es básicamente la sigla que usan ellos para referirse a los libros que componen el Antiguo Pacto. Entonces allí se va a escoger el canon, digámoslo así, y también se va a empezar a organizar ciertas lecturas y a eliminar lecturas que no convenían. Entonces se va a hacer un proceso sistemático de alteración del texto y se va a comenzar a estandarizar un texto, agregar que quedara solamente un tipo de texto y no textos divergentes. Ese trabajo se va a hacer después del año 100, más o menos hasta el siglo V. A partir del siglo V y hasta el siglo XV va a haber algo que va a ser el trabajo de vocalización del texto hebreo. Resulta que con este sistema que se le va a empezar a agregar de vocales al texto hebreo, casi que literalmente se pudo fácilmente alterar la terminología y los conceptos en muchas partes de la escritura. Pongo un ejemplo. Tenemos 2 palabras hebreas, Malak y Melek. Las repito, Malak y Melek. ¿Qué pasa si usted a esas 2 palabras hebreas, como se las pronuncie seguramente mal pronunciadas, usted les quita las vocales? Si usted les quita las vocales, le van a quedar 3 consonantes, la M, la L y la K. Entonces, ¿usted cómo hace para traducir un texto de esos? ¿Es la palabra Malak o la palabra Melek? Porque resulta que la palabra Malak se traduce como ángel o mensajero, pero la palabra Melek se traduce como rey. O sea, usted ahí automáticamente tiene que vincularse al contexto para poder traducir cuál es la palabra que va en tal o cual texto. Pero usted también puede alterar el significado del texto
poniendo la palabra que más se acomode a su posición. Ese es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer vocalizando el texto hebreo. Y eso es lo que va a pasar en ese proceso de estabilización del texto impreso que va entre el siglo XV y el siglo XX. Y eso va a ser lo que finalmente va a llegar a la imprenta en la época de la Reforma y obviamente la invención de la imprenta. Y lo que finalmente se va a usar como bases textuales para el 100% de las versiones de la Biblia de las que usted dispone hoy en el mercado. Vamos a encontrar también el Pentateuco Samaritano. El Pentateuco Samaritano es básicamente una versión paralela de los 5 primeros libros de la Escritura que se generó con la división del reino, sobre todo al finalizar el periodo de los reyes, cuando regresan del exilio tanto los judíos como los samaritanos. Entonces, para poder sustentar un culto diferente al que se va a radicar en Judea, los samaritanos van a crear su propia versión de estos 5 primeros libros. Suelen preguntarme, ¿por qué es útil entonces el Pentateuco Samaritano si sabemos que está alterado? Porque de algunos versículos que obviamente, conociendo contexto e historia, registran lecturas muy antiguas y muy valiosas para la reconstrucción del texto bíblico. Y finalmente aparecen aquí los manuscritos de Qumran, los manuscritos del desierto de Judea, que son los manuscritos más antiguos con respecto al viejo pacto de los que disponemos. Son los más antiguos. De los otros 3, por ejemplo, en el caso del Pentateuco Samaritano, aunque aquí dice siglo V antes de Cristo, eso se refiere a la época en que se generó ese texto, pero los manuscritos que nos atestiguan este texto son manuscritos medievales, en el caso del Pentateuco Samaritano. En el caso del texto masorético, los manuscritos más antiguos de los que disponemos datan del siglo XI después de Cristo, texto rabínico. Los manuscritos más antiguos de los que disponemos de la Septuaginta datan aproximadamente del siglo II, III de nuestra era, o sea, después de Cristo. Pero en el caso de los manuscritos de Qumran, es decir, los del Masoreto, disponemos de manuscritos del siglo III antes de Cristo. O sea, son los registros más antiguos que tenemos en lo que refiere a lecturas del Antiguo Testamento. Por eso es indispensable su estudio. Ahora vamos a ver brevemente el proceso paralelo para hablar de las bases textuales del nuevo pacto. Tenemos en la parte superior lo que llamamos el arquetipo, que es similar a lo que pasa con el Ortes, cumple la misma función, es a lo que se pretende llegar, que es que si miramos las fechas que se ponen allí, es la fecha en que se confeccionaron y se escribieron los autógrafos del nuevo pacto. Entonces, lo que se pretende llegar estudiando toda esa tradición manuscrita es tratar de reconstruir a través de la crítica textual ese texto. No es hacer un arte, vuelvo y lo repito, esto no es una ciencia exacta y matemática, y para esto disponemos de una serie de familias textuales. Vuelvo y repito, cada ítem de esta ilustración es un cuerpo de manuscritos, o sea, son varios cientos, miles, no es uno solo. Esta organización por familia la hicieron varios eruditos que empezaron a catalogar los manuscritos, los organizaron por geografía, los organizaron por temporalidad y establecieron algo que se llama el método genealógico. Así organizaron los manuscritos y fueron estudiando con los años cuáles eran los manuscritos y los tipos de textos más antiguos y que más podían acercarse al original. Entonces aquí definieron, en este caso, la familia alejandrina, la familia occidental, la familia cesariense, en la parte de abajo la familia bizantina. Son las 4 familias más importantes de manuscritos del nuevo pacto que tenemos y allí están sus temporalidades. La que mejor da testimonio del texto más antiguo y posiblemente más fiel al original es la familia alejandrina. En la familia alejandrina tenemos 2 códices súper importantes, el famoso Códice Sinaítico y el famoso Códice Vaticano. Son importantes porque en el caso del Códice Sinaítico es la copia completa más antigua del nuevo pacto que tenemos. Esta copia data de mediados del siglo IV, es decir, más o menos entre el año 330 y 350, pero tenemos más manuscritos más antiguos que estos. Recuerden que el manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que se conserva, aunque es un fragmento, se le denomina un testigo, no porque nos sirva para reconstruir un libro entero de la Biblia, porque realmente es un fragmentico. Se los voy a ilustrar acá, que lo tengo en una lámina anterior. En la parte superior izquierda vemos un papiro. Ese es el famoso papiro Riland o papiro 52 y es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento. No sirve, como les decía, para reconstruir un texto completo de la Escritura, pero nos sirve para dar fe que el Evangelio de Juan ya existía para esa época. Su datación dio más o menos en el año 125 después de Cristo, o sea, muy cercano a lo que se tiene por estudios bíblicos de que fue la fecha de confección del Evangelio de Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan se compuso en la última década del siglo I, es decir, más o menos entre el año 90 y el año 100 de nuestra era, y estamos hablando de que tenemos una copia que da un pedacito que da fe de que en el año 125 ya existía. Esto por este lado. Si miramos aquí algunas flechas, vemos cómo los manuscritos
a medida que va bajando el tiempo, o sea, va avanzando el tiempo, se van a comenzar a mezclar lecturas, porque resulta que se comparten manuscritos, por decir, de una comunidad en Egipto con una comunidad que está en la Galia, es decir, lo que Francia, la Francia moderna, pues que en esa época no llamaba Francia, se comparten manuscritos y se comienza en ese proceso de transmisión manuscrita a mezclar lecturas, a complementar. Entonces, la crítica textual se ha encontrado cosas que les permitió con el tiempo generar una especie de reglas. En la crítica textual ninguna regla es una camisa de fuerza. Entonces, por ejemplo, se encuentra que los manuscritos, por ejemplo, de la familia alejandrina tienen lecturas más cortas y a veces más toscas. En cambio, por ejemplo, si vamos a la parte de abajo, la familia bizantina va a tener unos textos que tienden a ser más largos, que tienden a estar complementados y perfeccionados. Eso, para un lector normalito, ¿qué le da a entender? Que aquí le metieron la mano, que a esto le metieron la mano para arreglar. Entonces, la crítica textual en su metodología tiene predilección y tiene de hecho dos reglas, como repito, no son camisas de fuerza, pero son indicativos de que en una comparativa de manuscritos se prefiere la lectura más corta sobre la lectura más larga. Y segundo, se prefiere la lectura más difícil, o sea, por decir, se encuentra un manuscrito donde hay un concepto que no se entiende, pero hay otro donde está explicado. Se prefiere el manuscrito donde no se entiende porque posiblemente en esa época sí se entendía, en la época que se escribió se entendía, pero para nosotros es algo tal vez difícil, de pronto porque no hemos estudiado lo suficiente la época. Entonces son algunas cositas que ha ido encontrando la crítica textual, y aquí es donde se presenta ya el problemita para nosotros, para los lectores contemporáneos de la Biblia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del nuevo pacto con la familia bizantina? La familia bizantina de manuscritos bizantinos tiene varias características. Es un texto ya muy decorado, es un texto alargado, complementado y en muchos casos parafraseado. Resulta que esta fue la familia que llegó a la imprenta. Con manuscritos de esta familia fue que se realizó el famoso Textus Receptus, es decir, el trabajo de Erasmo de Rotterdam, por allá en el año 1516. Y de este, a su vez, va a comenzar la reproducción de las traducciones. Entonces, quedamos con un paquete de errores. Nos quedaríamos horas y horas discutiendo si con buenas o malas intenciones, eso no lo sabremos por ahora, pero el todo caso es que llegó un corpus de errores allí y se reprodujo masivamente. Entonces, hay gente en la crítica textual que alega, no, pero es que esa es la lectura que más veces está, pero no necesariamente porque un tipo de versículo sea el que más veces está, tenga probabilidad de ser original. En la crítica textual no es por cantidad, porque si hacemos un ejercicio simple de matemática y de análisis histórico, ¿ustedes creen que hay más manuscritos del siglo XVII que del siglo III? Por temporalidad, por acontecimientos. Es lógico que va a haber más manuscritos del siglo XVII que del siglo... Me gusta decir algo que decía nuestro hermano Casiodoro, que a veces los que defienden a ultranza la Reina Valera, sin saber mucho de lo que es la Reina Valera, no conocen estas palabras. Las leo para ustedes. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará. Antes le ayudará, aun con las mismas faltas y errores que tuviere. Segundamente, en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, la cual de necesidad haya de graduar y canonizar por infalible. Digo cuanto es de nuestra versión, solo pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios dé más abundante provisión en su Iglesia. Esta frase está en el prólogo original. La traducción, es decir, la traducción de Casiodoro de Reina. Es una cita que se ignora mucho, pero esto lo dijo el mismo hermano Casiodoro reconociendo sus limitaciones. Yo siempre, en defensa de Casiodoro de Reina, digo, este hombre hizo lo mejor que pudo con lo mejor que tenía. Trabajó con las uñas, porque es que, yo lo digo así jocosamente, es para nosotros hoy en día muy fácil ser cristianos con la billetera llena, la nevera llena, el carro lleno de gasolina, la mujer queriéndonos, los hijos en obediencia y país marchando. Eso es muy fácil, pero este hombre literalmente tradujo las Sagradas Escrituras a punta de vela, con la Inquisición detrás de su cuello, con su propia nación persiguiéndolo, nada más ni menos que el Imperio Español, que le puso precio a su cabeza. Y recordemos que en el siglo XVI el poderío español era equivalente al de Estados Unidos, y era la potencia hegemónica mundial, no lo estaba persiguiendo cualquier pelagato. Ese fue el trabajo heroico de nuestro hermano Casiodoro de Reina, pero él admitía esas falencias y dice, esto es una herramienta, úsenla y mejórenla porque tal vez van a tener más herramientas, y en efecto las tenemos. Entonces es una responsabilidad para quienes nos dedicamos a las disciplinas bíblicas. Venga, tenemos mejores herramientas que Casiodoro de Reina, usémoslas. A veces nos anclamos en tradiciones ciegas que a veces hacen más mal. Una cosa que siempre aclaro: Sociedad Bíblica Iberoamericana no hace
deniega del trabajo de la Reina Valera, jamás, sino que ponemos la Reina Valera en su sitio histórico y su momento histórico. La versión de Canción de Reina era una excelente versión en el siglo XVI. Estamos en el siglo XXI. Entonces piensen lo que eso significa. Esto pues ya lo he repetido a lo largo de la charla, pero quiero recalcarlo. Entonces nos encontramos con que las bases textuales de la mayoría de nuestras versiones, por no decir que todas, son, para el caso del Nuevo Testamento, el Textus Receptus, es decir, el trabajo que se llevó a la imprenta por allá en el año 1516, la preparó Erasmo de Rotterdam, y resulta que este señor tenía a su disposición manuscritos muy tardíos, es decir, de épocas muy recientes. Eran manuscritos que podían datarse más o menos entre el siglo X y XII, inclusive algunos de época tan tardía como el siglo XV. De hecho, en uno de esos manuscritos va a aparecer el famoso poema juanino, que es el problema que la crítica textual evidenció por allá en la lectura de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Resulta que esa lectura aparece por primera vez en uno de estos manuscritos que tenía Erasmo, pero que ninguno de los manuscritos más antiguos, es decir, siglo III, IV, V, registra esa lectura. Son cosas que aparecieron con la tradición medieval y con la tradición humanista y con algunas intenciones de las iglesias dominantes de la época. Para el caso del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, la base textual, o sea, es decir, el equivalente al Textus Receptus, va a ser el texto masorético, el famoso texto rabínico del que les hablaba anteriormente, que está atestiguado en los manuscritos más antiguos, que son el Códice Alepo. Abajo están los siglos de que datan estos códices, y el Códice Leningrado. Son códices manuscritos del siglo X y el siglo XI, muy tardíos. Teniendo en cuenta que hoy ya disponemos de manuscritos de siglo III, siglo II, siglo I antes de Cristo, y manuscritos de primer, segundo, tercer siglo de nuestra era, tanto en griego, o sea, las copias de la Septuaginta, como en hebreo. Tenemos muchos manuscritos en los idiomas originales de la escritura. Viene un análisis importante ya después de analizar este cuento de las bases textuales, y es las técnicas o tipos de traducción. Cuando nos encontramos frente a esto, hay muchas, pero quiero resumirlo en cuatro: la traducción literal, la traducción literaria, la traducción textual o contextual y la traducción dinámica. La traducción literal es aquella que simplemente replica las palabras y las ponen en un orden en el idioma de origen y genera lo que vamos a denominar un interlineal. Va a ser difícil de entender, si me permiten, voy a abrir un documento aquí que quiero poner un PDF de un interlineal para que ustedes se hagan una idea de lo que es un interlineal, que es el trabajo de la preparación de una edición literal. Esto que les presento aquí es un interlineal. ¿En qué consiste un interlineal? Es básicamente una réplica del texto en su idioma original. Si vemos en la columna superior está el texto griego en caracteres mayúsculos, y en la segunda línea, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que denominamos una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Simplemente convertir los caracteres griegos a caracteres latinos con las letras o los símbolos que usted y yo reconocemos para leer. Y abajo aparecen otras siglas e iconos distintivos, y finalmente en la parte de abajo aparece la traducción de la palabra. Eso es un interlineal. ¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos a leer el interlineal, la frase casi que no va a tener sentido, porque hay que apelar a asuntos de gramática, de sintaxis de la lengua a la que se pretende traducir. Este es un ejemplo de lo que significa la traducción literal, muy útil para los estudiantes de seminario, pero nos puede poner en un problema a la hora de entender algunas cosas. La siguiente tipo de traducción o técnica de traducción, la traducción literaria. La traducción literaria es aquella que, tratando de ser muy fiel al texto, hermosea el texto. Entonces lo empieza a organizar para que se haga un poquito más entendible, y a veces lo embellece más de la cuenta. Ese es a grosso modo la traducción literaria. Pasamos al siguiente tipo de traducción que está muy de moda hoy, que es la traducción dinámica. La traducción dinámica, apelando a un lenguaje popular y al ejercicio de paráfrasis, es decir, desmenuzar el lenguaje para que lo entienda cualquier tipo de lector, desde un niño hasta casi un letrado, y la pueda entender. Ese es el ejercicio que se hace en la traducción dinámica. Entonces encontramos algo muy particular. Yo siempre pongo un ejemplo. Si usted coge una versión como Reina Valera y una versión como Nueva Traducción Viviente, que es una traducción dinámica, haga un ejercicio, escoja cualquier versículo y cuente palabras, y va a notar que el texto de Nueva Traducción Viviente es evidentemente más largo, porque en ese ejercicio de explicar y desmenuzar el texto tuvieron que usar frases. Para explicar palabras y usaron frases, se cambiaron y se simplificó tanto, por ejemplo, el ejercicio de las figuras literarias, que está desmenuzadito. Entonces, para lectores novatos, estas traducciones se usan mucho. Para gente que está comenzando los caminos, este tipo de traducciones se usa. Y finalmente,
finalmente nos encontramos con la traducción textual. La traducción textual o contextual hace uso de la disciplina de la crítica textual para tratar de reconstruir con toda la evidencia disponible cuál era el texto original. O sea que la traducción textual o contextual, que es la que hace uso de la crítica textual, para en dos pasos. El primer paso es reconstruir la lectura más cercana al original en el idioma original. Y segundo paso, traducirla haciendo uso de las disciplinas lingüísticas contemporáneas para que, si bien se tiene que organizar la forma del idioma de que quede entendible, tratando de cuidar mucho que sea fiel a los términos que aparecen en el griego y en el hebreo. O sea, queda una traducción técnica, pero se pretende que sea muy fiel al texto griego o al texto hebreo. Ese es el trabajo que hace una versión como la Biblia textual, que es la que maneja nuestra sociedad bíblica. Entonces, se hace casi preocupante un verso en la escritura por allá ubicado en Jeremías capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo podéis decir somos sabios? La ley de Jehová está con nosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Tenemos un problema a lo largo de la transmisión de la Biblia, y es que si bien muchos errores fueron involuntarios, también hubo errores voluntarios. También hubo errores voluntarios planificados sistemáticamente para poner o quitar cierta doctrina que convenía o no convenía. Entonces es indispensable hacer la labor de la crítica textual, apelando a lo que Dios ha dispuesto. Me refiero a la evidencia que ha ido apareciendo con los años, y apelando también a la honestidad y seriedad profesional del pueblo cristiano. Tenemos muchos hermanos capacitados en diferentes ramas que se pueden enfrentar a este trabajo, que lo podemos hacer. Y usted está en el deber de exigirnos de que demos la talla. En nuestra sociedad bíblica maneja algo que me parece particularmente especial, es el asunto de un comité consultivo abierto. Si usted encuentra en nuestra versión de la escritura, hermano, un versículo que no debió ser traducido de X o Y manera, y usted tiene argumentos, que no tiene que ser el super erudito, pero tiene argumentos de que nos equivocamos, hermano, por favor escríbanos allí en la página de la Sociedad Bíblica. Va a encontrar el formulario, el formato para hacer este tipo de crítica, y con toda seguridad en una futura quinta edición se considerará organizar esto si es un error. Por favor, no nos vaya a hacer lo que nos han hecho muchas personas, que nos escriben algo alterado y, hermano, a mí no me gustó ese versículo como quedó, hermano, ¿y por qué no le gustó? No, hermano, no me gustó. No, es importante que tengamos un asunto de honestidad profesional. A veces nos quedamos es más desde mi postura y mi posición, y que me guste el texto bíblico a mí. Esto no debe ser así, hermano. La Biblia no está para gustarme, está para salvar. Vamos a poner un ejemplo cerrando lo que habíamos iniciado ahorita con el problema de Mateo 23:35. ¿Lo recuerdan? Cuando hablamos del hijo de Baraquías, de Zacarías, hijo de Baraquías. Aquí vamos a tener varias imágenes de manuscritos donde evidentemente aparece el respaldo de esta lectura. Y uno dice, venga, si es un error, ¿eso por qué está allí? Entonces empezamos en la parte superior con el Códice Beza, datado más o menos entre el siglo V y VI, y encontramos allí, aquí está, en esta palabra, Zacarío, y esta es la palabra hijo, y aquí está Baraqueio, aquí está la palabra Baraqueio, y entonces está atestiguada en el Códice Beza. Seguimos con el Códice Washingtoniano, misma historia, un poquito, la letra un poquito más difícil de entender, pero está el mismo registro. Zacarío, Baraquío, Zacarías, hijo de Baraquío. Aquí está atestiguada en el Códice Washingtoniano. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Códices tan antiguos registran esa lectura. Llegamos al famoso Códice Vaticano, súper importante, siglo IV después de Cristo, uno de los códices más importantes, y aquí tenemos el registro de Zacarías y Baraquío, Zacarías, hijo de Baraquías. Ahí está atestiguada la lectura. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Esos códices antiguos. Pero yéndonos un poquitico más atrás, vamos a encontrar esto. Este es el famoso Códice Sinaítico. Las dos láminas hacen parte de la misma imagen, solo que en la lámina de la derecha puse en detalle el versículo. Si usted mira la lámina de la izquierda, mira la columna de texto como va, pero haciendo detalle en la lámina de la derecha aparece una insercioncita de un comentarista posterior que le pareció que ya había un error y corrigió comillas el manuscrito y le agregó hijo de Baraquío. Aquí está Zacarío y Baraquío, Zacarías, hijo de Baraquío. A este tipo le pareció que había un error ahí y corrigió el manuscrito, pero tenemos un registro muy antiguo que nos da para pensar que esa lectura no es original, que es una inserción de algún copista, tal vez bien intencionado, que le pareció que allá había un error. Este es un breve ejemplo de lo que se hace en la crítica textual. Vamos a mirar otro ejemplo muy famoso, el caso del versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Bueno, aquí no tengo manera de que ustedes tengan un interlineal ahí a mano. Voy a poner paralelo un interlineal. El interlineal que estoy citando es Textus Receptus, para que lo tengan presente, y voy a poner la lectura de Romanos capítulo 8 versículo
1. Aquí en la parte superior alcanzan a ver mi cursor, ¿cierto? En el interlineal tenemos el texto griego de Romanos 8:1. Listo. No importa que no sepan griego, pero identifican símbolos. Aquí tenemos esta primera palabra, la primera palabra uden en griego, la tenemos aquí. Es la primera palabra que aparece en el interlineal en la parte superior, la estoy señalando con mi mouse, y es la palabra que aparece aquí donde tengo mi mouse. Hay como una especie de cuadradito, de corchete cuadrado, ahí está. Entonces, identifiquen esa palabra y vamos a identificar otra palabra que necesito que identifiquen y es Cristo Jesús. Aquí la estoy señalando en la parte superior. Resulta que en los manuscritos griegos más antiguos es muy normal usar siglas. Entonces, la palabra Cristo Jesús va a aparecer en siglas. Entonces, aquí están. Estas 4 letras que aparecen aquí, parecen una X, una W, una I, una Y, pero no son pues esas letras, son letras griegas. Esas son las siglas de Cristo Jesús. Básicamente, esto es una key, la que es como una X, la que es como una W es la omega, y aquí están las otras 2 letras que son la sigla de Cristo Jesús. Y sigue el versículo con la segunda parte que está aquí atestiguada. Miren que aquí en el interlineal, cuando termina arriba en la parte superior, párenle bolas a la segunda línea del interlineal donde está transliterado para que no se pierdan con los caracteres griegos, dice en Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús, si alcanzan a ver ahí. Y miren que aparece esta palabrita, que está transliterada como me, que si vemos los caracteres griegos, aquí empieza la segunda parte del versículo, que es la que atestigua en versiones como Reina Valera. Que básicamente, ¿qué dice ese texto? La primera parte del versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la segunda parte arranca con esa, esto es los que todos la conocemos porque así está atestiguado en Reina Valera, por ejemplo. Pueden hacer la comparación. Entonces, miren, tenemos un manuscrito del siglo V donde aparece ese versículo así, con la parte A y la parte B de Romanos 8:1. Pero empecemos a irnos para atrás. Códice Vaticano. Encontramos la primera palabra, uden, entonces tenemos aquí uden ara, pero miren, aquí es importante que quiero que empiecen a notar dónde va a terminar el versículo de Romanos. Miren la sigla que les digo, la de Cristo. En este manuscrito es mucho más fácil distinguir que es una sigla por esta rayita que le ponían los escribas arriba, para indicar que era una sigla, Cristo Jesús. Pero miren que aquí ya no va a aparecer la palabra me, ahí van a aparecer otros caracteres. Es decir, y quiero terminar con la lámina del famoso Códice Sinaítico, está más claro. Miren cómo cierra este manuscrito, y el anterior también está así, la lectura de Romanos 8:1. Mire que cierra con la sigla de Cristo Jesús. Y lo que va a arrancar aquí, mire que no aparecen esos caracteres que se leen como me. Aquí se va a leer de otra manera. Quiero que le presten mucha atención a cómo va a arrancar con los caracteres griegos para el segundo versículo. Tenemos esa letrica que se lee como Ho, y tenemos eso que se lee como Gar. Miren los símbolos griegos, que es como arranca el segundo versículo. Y miren el texto griego en el Códice Sinaítico. Mire con lo que arranca y miren donde cierra. Aquí no vemos lo que aparece aquí en el Textus Receptus. Aquí no vemos para nada este pedazo que arranca con este carácter. No lo vemos, que es como arranca la segunda parte de ese versículo. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una cláusula que se añadió, pero que los registros más antiguos, más fidedignos que tenemos para reconstruir ese texto, no lo presentan. Miren que tenemos casos tan importantes como el Códice Sinaítico, como el Códice Vaticano, que no registran estas lecturas, pero comienza a aparecer en manuscritos más tardíos. En la crítica textual también es importante estudiar historia, porque resulta que los debates doctrinales de cada época, curiosamente, también generaron añadiduras y comillas, explicaciones y comentarios de los textos bíblicos, muchos que se hacían notas a pie de página de los manuscritos que con el tiempo se terminaron volviendo versículos. El ejemplo más clásico de eso es lo que pasó con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, llamado el coma juanín. Estos son simplemente 2 ejemplos. Aquí hicimos un breve ejercicio de lo que se hace en la crítica textual y en la reconstrucción de un texto, primeramente en su idioma original y después pasar al proceso de traducción. Esto es algo de lo que hacemos en la Sociedad Bíblica Iberoamericana para tratar de reconstruir una base textual fiel, lo más fiel posible a los textos bíblicos y posteriormente pasar a traducirlos de la mejor manera para presentar a nuestro público una versión fiel y perfectible. Siempre es importante aclararle a nuestro público, la Biblia textual es una versión en construcción, no es perfecta, estamos trabajando en ella, por eso las sucesivas ediciones. No se sacó una edición y ya ahí quedó, no. Las ediciones de la Biblia textual son progresivas y se han ido
reconstruyendo. Finalmente, esto lo voy a mostrar muy someramente, la diapositiva se pondrá a disposición de ustedes para que la descarguen y la estudien con tranquilidad. Aquí tenemos algunas informaciones técnicas sobre algunos de los papiros más importantes para reconstruir el Nuevo Testamento de los que disponemos hoy. Paso esta lámina, yo la pongo grande. Aquí tenemos los famosos códices, el Sinaítico y el Vaticano, que son importantes para reconstruir el texto porque está completo, el Nuevo Testamento, pero no son los más antiguos. Miren que aquí tenemos unos manuscritos muy interesantes, los famosos papiros Chester Beatty. En la cuarta columna, miren lo que contienen estos papiros. Contienen textos casi completos de Evangelios, el libro de los Hechos, y miren lo que, por ejemplo, contiene el papiro Chester Beatty, el P46, y miren por qué nos sirven para reconstruir. Entonces hoy tenemos registros muy antiguos para trabajar. Estos registros son una bendición para nosotros porque, por ejemplo, Casiodoro de Reina no disponía de esto. Estos manuscritos son descubrimientos del siglo XIX, del siglo XX. Por supuesto que ni Casiodoro de Reina, ni Erasmo, ni ninguno de estos personajes de la Reforma tenía disposición ni conocimiento de ello. Pero hoy sí tenemos este tipo de materiales. Entonces es una responsabilidad. O sea, es un privilegio, pero también una responsabilidad para con ellos. Esto es a grosso modo lo que quería exponerles en esta noche. Gracias a los hermanos que han participado. Quedo a disposición de las moderadoras. Gracias por estar esta noche a cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Les recordamos que pueden encontrar información en la página web www.labiblia.org. También les recordamos que pueden descargar la app de la Biblia Textual, cuarta edición para Android y para también los teléfonos iPhone. También pueden visitar nuestros canales en YouTube para ver los foros bíblicos de Carlos Fullán, de presentaciones de BTX, que podrán ver esta y otras presentaciones realizadas por diferentes expositores y en varios países. En YouTube pueden buscar presentaciones BTX y ahí lo van a encontrar. También pueden visitar nuestros canales de audio. Esto lo pueden encontrar también en la página web, en la sección audiovisual. Encontrarán muchísimas joyas, programas emitidos por Carlos Fullán como Tiro al Blanco, La Entrevista, Frente a la Biblia y otros más. Por último, para cualquier duda pueden escribir a info@labiblia.org. Bueno, queridos hermanos, le damos muchas gracias, como ya reiteramos. Gracias a todos, tengan ustedes muy buenas noches y también le damos muchas gracias al Señor porque sabemos en este espacio Él estuvo presente, estuvo en cada momento y damos gracias porque nos da esta oportunidad por este canal para poder informar todas estas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, y tengan ustedes muy buenas noches. Padre Desiree, muchas gracias por la colaboración, gracias a todos los hermanos por participar y asistir, espero haber sido de utilidad y bendición para todos. Dios les bendiga, muchas gracias por su